Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda sesión síncrona, hoy domingo 17 de agosto del 2025 a las 20 horas. Este módulo de Derecho Constitucional, mi nombre como asesor es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Estamos por iniciar esta segunda sesión síncrona. En un momento continuamos. Vamos a dar un minutito en lo que se termina de incorporar los demás compañeros. Bueno, pues buenas noches, buen día, de nueva cuenta. Me permito presentarme de nueva cuenta. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz y soy el asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Esta segunda sesión síncrona, hoy domingo 17 de agosto del 2025, siendo las 20 horas, las 8 de la noche. Les recuerdo, en este módulo de Derecho Constitucional, el propósito es identificar los elementos que conforman el Estado mexicano, así como la estructura actual de diversos sistemas constitucionales, de acuerdo con la integración, la designación y facultades de los órganos de la Federación, reconociendo las bases constitucionales para los municipios y los estados miembros de la Federación. Las competencias profesionales que se pretenden desarrollar en este módulo es el referente a que puedan analizar cualquier situación social, sistematizada e interpretada, la totalidad del sistema jurídico con el objeto de dar soluciones a situaciones planteadas, que aprendan a concatenar el conocimiento previsto del derecho constitucional con el acontecer o con el quehacer cotidiano o diario, por decirlo de una manera. Las competencias específicas es identificar el desarrollo histórico de la Constitución en México, su estructura y las formas que logren identificar cómo está integrada nuestra Constitución, cuáles son los derechos humanos y qué aspectos son relevantes para la organización, estructura y funcionamiento del sistema jurídico mexicano. Así también, otra competencia específica es relacionar los principios fundamentales que rigen al derecho constitucional, clasificar la conformación del Estado mexicano, los poderes que los conforman y potestades. Así también, otra competencia específica es el distinguir la forma en que se desarrollan los conceptos fundamentales del derecho constitucional mexicano. Me quiero detener un poco aquí referente a un principio que es uno que está rigiendo directamente el actuar en el servicio público. Me refiero directamente al principio de legalidad. El principio de legalidad nos refiere a lo siguiente. Nos dice que la autoridad puede hacer solamente aquello lo que la ley le prevé, lo que la ley le determina, en tanto que el gobernado puede hacer todo aquello lo que la ley no le prohíba. Luego entonces, si queremos ver cuál es el actuar del ciudadano, de la persona, es todo aquello que no está prohibido, se entiende que está permitido. Sin embargo, el actuar para la autoridad está restringido a que solamente puede hacer aquello lo que la ley le permita. No puede hacer más. Podría caer en un abuso o un exceso del ejercicio de su función pública, de su autoridad. No puede hacer menos porque podría incurrir en responsabilidades también en el ejercicio o en las omisiones de la función pública. Dentro de los aprendizajes esperados en este módulo de Derecho Constitucional, entre otras cosas, está también el reconocer el concepto de derecho constitucional, su origen y contextos, el proceso de la reforma constitucional, los derechos humanos, las particularidades y actividades que ejercen los tres poderes, funciones, atribuciones y estructura, y los mecanismos de control constitucional. El día de hoy vamos a estar viendo lo referente a la estructura del poder ejecutivo, del poder legislativo, y lo vamos a ir visualizando en los tres ámbitos de gobierno. Vamos a ver entonces cómo se integran en una recapitulación el sistema jurídico mexicano, cómo se integran las autoridades. México, conocido como los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con el artículo 40, es una república representativa, democrática, laica y federal.
Es república en oposición a otros sistemas jurídicos contemporáneos como lo es el régimen monárquico, en donde el poder republicano está depositado precisamente de manera tal que hay un equilibrio de poderes, mismos que van a ser representativos y que van a ser electos democráticamente. A diferencia, por ejemplo, del régimen monárquico, en donde puede venirse a través de una línea directa para ascender al trono, por ejemplo, o algún otro régimen que puede ser en oposición a las formas de gobierno. Déjenme decirles, al margen de esto que estamos viendo, hubo un filósofo llamado Aristóteles que visualizaba dos formas de gobierno, las formas impuras en oposición a las formas puras. Las formas puras de gobierno se referían a la monarquía, se referían a la aristocracia y se referían a la democracia. En la monarquía era el gobierno de uno en beneficio de la totalidad del pueblo. La aristocracia era el gobierno de unos cuantos, con ciertas características que podrían estar vinculadas con una selectividad por cuestiones, pues, intelectuales, por cuestiones económicas, por cuestiones de diversa índole, pero era un grupo selecto de personas, era la aristocracia. Pero el poder que ejercía esta aristocracia era en beneficio de la colectividad del pueblo. Es una forma pura de gobierno. Repito, la monarquía era el gobierno de uno en beneficio de la colectividad. La aristocracia, el gobierno de un grupo con ciertas características que podía haber sido de naturaleza intelectual, de naturaleza de un destacamiento social, cultural, económico, etcétera, pero en beneficio de la colectividad. Y la democracia, que era el gobierno del pueblo para el pueblo, como llegara a decir Abraham Lincoln en ese discurso que dio en Gettysburg, que dijo, la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es una forma pura de gobierno. En oposición a estas tres formas puras de gobierno, monarquía, aristocracia y democracia, están las formas impuras de gobierno. Frente a la monarquía, pues está la dictadura, la tiranía, en donde el poder lo ejerce una persona, pero en beneficio solamente de él mismo, en detrimento de la colectividad, de la mayoría. Otra forma impura de gobierno, frente a la aristocracia, está la oligarquía, que es un grupo de personas, pero que ejerce el poder solamente en beneficio de ellos mismos, en beneficio de los suyos. Es una forma impura de gobierno. Entonces, recapitulando, frente a la forma pura que es la monarquía, está la dictadura. Frente a la forma pura que es la aristocracia, está la oligarquía. Frente a la forma pura que es la democracia, está la demagogia, que es el gobierno de la mayoría, pero en detrimento de la mayoría. Es decir, realizan n número de situaciones en contra de la mayoría y solamente pues para beneficiar quizá algunas situaciones que les permita decir que, o que se, como dicen coloquialmente, que se estén pavoneando, que están realizando buenas actividades y lo que buscan pues es detentar el poder que no se da o no se traduce en beneficio de la colectividad, solamente de ese grupo mayoritario que es quien detenta el poder. Entonces, recapitulando, México es una república representativa, democrática y laica y federal, y dentro de las formas puras e impuras de gobierno que habíamos dicho de Aristóteles, pues estaban dentro de las formas puras la monarquía, la aristocracia y la democracia, y de las formas impuras la tiranía, la oligarquía y la demagogia. México es una república, como decíamos, en oposición a una monarquía, es una república en oposición a una monarquía, es representativa porque el gobierno va, valga la redundancia, a representar a la población nacional. Va a ser una expresión de la mayoría, de la totalidad del gobierno. De tal suerte que los mexicanos gobernantes que detentan el poder de manera transitoria durante el periodo de 3 o 6 años, pues van a representar a las mayorías. Es representativo el gobierno, pues. Es democrático porque se ejerce mediante el voto universal, libre, secreto y directo. Y también, siguiendo con ese esquema democrático, también existe la posibilidad de la revocación del mandato. La revocación del mandato, que es una posibilidad en donde democráticamente
se puede quitar del poder a una persona. Además de ser democrático, pues México, que dijimos es una república representativa democrática, es laica, porque porque se aparta de cualquier dogma, creencia o profesión de fe, sino que se respeta precisamente estos dogmas, estas profesiones o estas fes, y no se impone la titularidad o obligatoriedad o que sea oficial alguno de los credos. Y el ejercicio del poder se realizará sin distingo. Estamos analizando entonces, que México, como los Estados Unidos mexicanos, es una república representativa, democrática, laica y federal. Y habíamos dicho que México es una entidad federal porque concentra a la unión de las 31 entidades. Recuerden, la palabra federal o federarse quiere decir unirse. Entonces México es una república federal porque es una república que concentra, que federa, que une a 31 entidades federativas, es decir, que se unieron. Entidades que se unieron para formar una nueva entidad suprema llamada Estados Unidos Mexicanos. Y existen, pues, derivado de esa unión, 3 órdenes de gobierno. Uno de esos órdenes es el orden estatal, que es el que tiene cada una de las entidades federativas. Hacia el interior de cada una de esas entidades federativas tiene también un orden municipal, pero una vez que decidieron federarse, unirse, esas entidades federativas generaron un tercer nivel o un tercer poder, que es el orden federal. De ahí surgen los poderes de la Unión. Entonces, México, de acuerdo con el artículo 40, es una república representativa, democrática, laica y federal. Están 3 órdenes de gobierno: el federal, el estatal, el municipal. No sé si tengan alguna duda, Eduardo, Leslie. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo van en sus retos? ¿Hay alguna duda, algún aspecto que se haya atorado? Buenas noches, maestro. No, ninguna duda hasta el momento. Y de los retos, pues, un poco a marchas forzadas por el tiempo, pero ahí vamos. Entiendo. Bueno, lo importante es que se van sacando, ¿verdad? Hay que sacarle el máximo provecho a las 36 horas del día. Leslie, ¿cómo vamos? Bueno, espero que vayamos y recuerden, ahorita vamos cerrando esta segunda semana y estamos por iniciar esta tercera y última semana. Esta sesión se va a grabar, se está grabando y se va a subir para que la puedan estar consultando con posterioridad. En caso dado de que no se alcance a, a revisar pues todos los retos y que no se alcancen a subir, para que no les afecte y no les cuente, tienen hasta este último viernes, o sea, de este viernes próximo, para dar de baja la materia. Si no, pues acelerar el paso y claro que se va a lograr. Van a ver que sí, porque de este miércoles que viene, en 8, estaríamos cerrando el módulo y a seguirle. Bueno, vamos a continuar entonces. Les decía que en el orden federal o en el nivel federal existen 3 poderes de la Unión. Buenas noches, Leslie. No te preocupes. Entiendo, por ahí hay un problema con el micrófono. Bienvenida, muchas gracias. Estoy aquí a la orden. El Poder Ejecutivo, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, actualmente es la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Para ser presidente se debe de cumplir con 35 años, por lo menos. Eso lo estableció el legislador, el Poder Constituyente. Dura en el cargo 6 años y entra en el cargo el 1 de octubre de cada 6 años. Anteriormente entraba en el cargo el 1 de diciembre. La presidenta Sheinbaum, que por cierto es la primera mujer que ocupa el cargo de la titularidad del Poder Ejecutivo, es la primera que entró el 1 de octubre de cada 6 años. Aunque también vale la pena mencionar que anteriormente también el periodo presidencial no duraba 6 años, sino que duraba 4 años. El primer periodo presidencial que duró 6 años fue con el general Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, hay distintos tipos de presidentes. Cuando no hay un presidente por más de 60 días, se designa un presidente provisional y ocupará el cargo el secretario de Gobernación. Cuando llega a faltar el presidente los 2 primeros años, se nombra un presidente interino. Y ese presidente interino, si la falta ocurrió dentro de los 2 primeros años, va a convocar a elecciones
dentro de los próximos 7 a 9 meses. ¿Para qué? Para que se elija un nuevo presidente y este termine el sexenio, termine los 6 años. Si la falta ocurre en los últimos 4 años del mandato, se va a convocar no se va a convocar elecciones, perdón, se estaría nombrando a un presidente con el carácter de sustituto para que concluya el sexenio. Vamos a pensar que el día de hoy llegara a faltar la presidenta de la República, que esperemos que no llegue a pasar eso, no se le desea el mal a nadie, que llegara a faltar la presidenta de manera definitiva, se nombraría a un presidente provisional, que sería el secretario de Gobernación, en este caso la secretaria de Gobernación. Ella tendría que convocar elecciones dentro de los siguientes 7 a 9 meses y elegiría a un nuevo presidente o presidenta de la República para que concluya el sexenio. Si la falta ocurre en los últimos 4 años, se designa a un presidente sustituto y ya no se convoca elecciones, sino que concluye el sexenio. Si se llegara a dar la revocación del mandato, se designa un presidente provisional y en este caso sería el presidente del Congreso y duraría 30 días. Si la revocación del mandato ocurre dentro de los 2 primeros años, va a convocar elecciones para que se designe a un gobernador, a un presidente, perdón, se elija a un gobernador para que termine el sexenio. Si la revocación del mandato ocurre en los últimos 4 años, se nombraría a uno provisional, que sería el presidente del Congreso, durante 30 días, para que se designe un presidente sustituto. Si no se presentara a ocupar el cargo el 1 de octubre, una vez que ya tiene su constancia mayoría, pero no se presenta a rendir protesta, se designa uno provisional, que sería el presidente de la Cámara de Senadores, y este estaría durante 30 días. ¿Qué hubiera pasado si la presidenta Sheinbaum no se hubiera presentado a rendir la protesta de ley? Se hubiera designado de manera provisional como presidente de la República al presidente de la Cámara de Senadores. En este caso era, si no mal ubico, al senador Fernández Noroña. Él hubiera sido presidente de la República de manera provisional, pero solamente durante 30 días. Como esta falta era dentro de los primeros 2 años, se designaría pues, quedaría pues, se convocaría pues elecciones. Permítame, déjeme, por ahí tengo un poco de fallas, déme un segundito. Perdón, ya estamos aquí de vuelta. El titular del Poder Ejecutivo, presidente de la República, es el titular o la titular de la Administración Pública Federal y dura en el cargo, ya dijimos, 6 años, pero tiene un gabinete legal y ampliado. El gabinete legal es la Administración Pública Centralizada, que son las secretarías de Estado. Para ser titular de una Secretaría de Estado, debes de tener por lo menos 25 años cumplidos y ya accedes al cargo de secretario de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Salud, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Cultura y Turismo, la Consejería Jurídica, del Bienestar, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, entre otras. Hacia el interior de cada secretaría hay un secretario. Dentro del despacho del secretario, pues hay un jefe de oficina del secretario, un titular de asuntos jurídicos, el órgano interno de control, el área de comunicación social y transparencia. Y en cada secretaría, pues hay subsecretarios, directores generales, directores de área, coordinador, jefes de distintas áreas, dependiendo de los temas que se trate. Por ejemplo, si es Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, de Trabajo, etcétera, por los temas que tuviera que atender. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano va a tener un subsecretario que atienda los asuntos agrarios, otro que atienda los asuntos territoriales y otro que atienda, por ejemplo, los asuntos urbanos. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tendría un subsecretario para asuntos de agricultura y otro subsecretario para desarrollo rural.
Y debajo de esos subsecretarios, pues habrá directores generales, directores de áreas, coordinación y jefe. A eso se le conoce como la burocracia, ¿sí? Esto es dentro de la administración pública centralizada, que son las secretarías de Estado. A esto se le conoce también como gabinete legal. Y también está el gabinete ampliado, que es la administración pública descentralizada o también llamada paraestatal. Aquí no está a la cabeza, como en las otras que mencioné, un secretario de Estado, sino que hay un consejo directivo o una junta de gobierno quien designa un director general. Y entonces, estas descentralizadas o paraestatales, ¿cuáles son? Pues son fideicomisos públicos, empresas de participación estatal mayoritaria, como cuáles, por ejemplo, como el IMSS, como el ISSSTE, la Comisión Federal de Electricidad, la Casa de Moneda, la CONDUCEF, la Comisión Nacional de Usuarios de los Servicios Financieros, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el IPAB, la Lotería Nacional, la Comisión Nacional Forestal, Litio para México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o Intelectual, la Comisión de Salarios Nacionales, Salarios Mínimos, la Profeco, Caminos y Puentes Federales, conocido como CAPUFE, Servicio Postal Mexicano, Fondo de Cultura Económica, etcétera. Estas descentralizadas o paraestatales se van a encargar de atender un tema en particular, por ejemplo, la generación de luz eléctrica a través de CFE, temas de hidrocarburos a través de Pemex, temas de salud pública a la población en general, como el IMSS, tema de salud pública a los trabajadores del Estado, el ISSSTE, y entonces se van a encargar de atender un tema en particular. Esas se les conoce como descentralizadas o paraestatales, o también se le conoce como gabinete ampliado. Entonces, en el orden federal tenemos al Poder Ejecutivo, que es el presidente o la presidenta, y se auxilia de una administración pública centralizada y descentralizada. La centralizada, también llamado gabinete legal, son las secretarías y debajo de cada secretario pues hay un subsecretario, directores generales, directores de área, coordinadores, jefes, etcétera. Y están también la administración pública descentralizada, también llamada gabinete ampliado, que son las empresas, por ejemplo, o los fideicomisos o empresas públicas como CFE, como Pemex, como IMSS, como ISSSTE. Se encargan de atender un servicio público en particular. Entonces, este es quien tiene la mayor estructura, pues, es el poder ejecutivo. Frente a este poder ejecutivo está el poder legislativo. El poder legislativo es el Congreso General, que se integra por dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Para ser diputados se requiere tener 18 años cumplidos y para ser diputado, duran 3 años en el cargo, ¿sí? Los diputados son 500, 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional. ¿Qué es esto de mayoría relativa? El país se divide en 300 espacios geográficos donde se concentra una población homogénea. Vamos a pensar que tenemos hoy en día, no sé, digamos unos 130 millones de mexicanos, pues vamos a dividir o vamos a prorratear esos 130 millones de mexicanos en 300 espacios geográficos para que haya un representante por cada una de esas divisiones que se les conoce como distritos electorales. Vale la pena mencionar que por cada propietario se elige un suplente. A eso se le conoce como una fórmula. Cada partido político presenta o registra su fórmula en cada uno de esos distritos electorales uninominales. Y entonces, el que gane en ese distrito mete a un diputado, mete una fórmula por mayoría relativa en los distritos electorales uninominales. Esos son 300 de los 500, que es la totalidad del Congreso. Los demás 200, que son de representación proporcional, el país se divide en 5 espacios geográficos. Más o menos el país se divide en esos 5 espacios donde se divide la población. Varios estados están divididos. A esas 5 espacios se les conoce como 5 circunscripciones plurinominales. Entonces, los 200 diputados restantes se reparten 40 diputados en cada una de esas circunscripciones y es por el porcentaje de votación que hayan obtenido los partidos políticos que participaron en la elección, pero que no ganaron la mayoría relativa en cada uno de esos distritos, pero que esa población requiere tener una representación. Por eso se les asignan diputados plurinominales o de representación proporcional. Y entonces asignan los restantes 200 para conformar los 500 diputados. La Cámara de Senadores se integra por 128 senadores.
de los cuales 64 son de mayoría relativa, es decir, tenemos 31 entidades federativas y la Ciudad de México, hablamos de 32. El partido político que gana el primer lugar mete a 2 senadores, de ahí tenemos los primeros 64 senadores que se conocen como senadores de mayoría relativa. Los siguientes 32 senadores se les conoce como senadores de primera minoría. El partido político que quedó en segundo lugar mete un senador en cada entidad federativa. Ahí tenemos ya 96 legisladores, senadores de la República, y los últimos 32 senadores son de representación proporcional. Es una sola circunscripción nacional y esos 32 se reparten conforme al porcentaje de votación que se haya obtenido. Se los explico así a grosso modo. Vamos a pensar que votaron 60 millones de mexicanos, por un decir. Entonces, con esos 60 millones de mexicanos que votaron, digamos, se van a repartir 32 senadores. Si el partido A obtuvo 27 millones, ¿cuántos senadores le tocan? Si con 32, este, perdón, si con 64 millones tengo derecho a 32 senadores, con 27 millones que obtuvo el partido A, ¿cuántos senadores? Y se hace pues la distribución como una reglita de 3. Claro, es un poco más complejo que esto, porque hay que también estar revisando que no haya una sobrerepresentación, hay que estar revisando que haya un respeto en relación a la paridad de género, que no haya más hombres que mujeres, y pues algunas otras reglitas en materia electoral. Son los 128 senadores. Ambos integran el Congreso General, el Congreso de la Unión. Más o menos como, digamos a grosso modo, ¿de qué se encargan los diputados federales? Asuntos de gobierno interior. Y los senadores, asuntos de política exterior. Claro, el artículo 76 se encarga de establecer cuáles son las atribuciones del Senado de la República y el 74 cuáles son las de los diputados federales. Y el 71 referente a cuáles son las atribuciones que tiene el Congreso General. ¿Sí? Eso es del Poder Legislativo Federal. El Poder Judicial Federal se integra por una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todavía hoy día son 11 ministros. A partir del 1 de septiembre ya no van a ser 11, van a ser 9, pero son nuevos ministros porque fueron los que se eligieron democráticamente. Para ser ministro de la Suprema Corte se requiere tener 35 años cumplidos, tener una antigüedad en el ejercicio de la profesión de la abogacía, por lo menos 10 años, y funcionan en pleno y duran en el cargo 10 años. Se modificaron, antes duraban 15 años y bueno, tiene sus reglas. Además está un tribunal de disciplina judicial, un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación en una sala superior y 5 salas regionales. Hay plenos regionales de los tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito, los centros de justicia penal y, bueno, otros organismos dentro del Poder Judicial de la Federación. Entonces, existen 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. A nivel federal es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo, presidente de la República, que es el titular de la administración pública centralizada y descentralizada. El Poder Legislativo, que es bicameral, 2 cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 500 diputados, 128 senadores, ¿sí? Y el Poder Judicial, que se integra por varios órganos colegiados. Déjenme decirles que a diferencia del Poder Ejecutivo, que es la presidencia, el Poder Legislativo, que es la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, el Poder Judicial se requiere que tengas estudios de abogado, licenciado en Derecho y que tengas experiencia. Y desde luego, pues que voten por ti para que puedas acceder al cargo. A diferencia de los otros 2 poderes, podemos decir que el Poder Judicial no es democrático, sí en su elección, pero sí en su conformación es aristocrático. ¿Por qué? Porque se debe de cumplir cierto perfil, ciertas características, ciertos requisitos, que es la licenciatura, cosa que no se pide para ser diputado, para ser senador. Para ser diputado o ser senador no se requiere que tengas una licenciatura, casi dice la Constitución, de preferencia que sepa leer y escribir, igual para ser presidente de la República, de preferencia que sepa leer y escribir, y para el Poder Judicial no basta con eso, se requiere que tenga una formación jurídica, que sea licenciado en Derecho, que tenga buenas calificaciones, que tenga un promedio mínimo de 9, de 8, no, ya por ahí no recuerdo, pero debe tener ciertas características. Eso es en cuanto al poder
ejecutivo, legislativo y judicial a nivel federal. A nivel local también se replica esa división de poderes. Un ejecutivo que la encabeza el gobernador, para ser gobernador 30 años, entra, por ejemplo, en funciones, por ejemplo, aquí en el caso de Guanajuato, el 26 de septiembre, dura 6 años en el cargo, y también el gobernador es el titular de la administración pública centralizada y descentralizada. La centralizada es el gabinete legal, las secretarías de Estado, y la descentralizada, que es el gabinete ampliado, que son las demás entidades que se encargan de algún tema en particular, como por ejemplo, el Instituto de Seguridad Social del Estado, la Procuraduría de Ordenamiento Territorial, el DIF, la IMUG, el Instituto de las Mujeres, la Comisión Estatal del Agua, el Instituto Estatal de Capacitación, etcétera. Y las centralizadas, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, de Educación de Guanajuato, por ejemplo, de Salud, de Desarrollo Económico Sustentable, la Secretaría de la Honestidad, etcétera. Vale la pena mencionar que igual como en la presidencia de la República, también en el caso del gobernador, se nombra un gobernador interino. ¿En qué caso se nombra un gobernador interino? Cuando hay una nulidad de la elección, se nombra un gobernador interino que va a durar en el cargo hasta que se convoque a elecciones y se nombre a un sustituto en una elección. Cuando hay un empate en la elección, también es un caso inédito. Está previsto, no se ha dado, pero puede llegarse a dar. Cuando no tome posesión el gobernador electo, también se nombra un interino. Y cuando la falta ocurre en los 3 primeros años, se nombra un interino para que se convoque a elecciones y el que resulte electo va a concluir el mandato. Hay gobernador sustituto cuando la falta definitiva ocurre en los 3 últimos años del periodo. Y el secretario de gobierno entra en el cargo de gobernador cuando hay ausencias hasta 90 días. Y hay un gobernador interino cuando la falta ocurre por más de 90 días. Como se dé la denominación de gobernador interino, sustituto, provisional, bajo la denominación que tenga, es gobernador y ejerce el cargo con todos sus derechos y con todas sus obligaciones. Además del poder ejecutivo local, que es el titular de la administración pública estatal, centralizada y descentralizada, también un poder legislativo local. En este caso, el poder legislativo local, pues, es unicameral, es una sola cámara, Cámara de Diputados. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato es el Congreso del Estado de Guanajuato. Hay 36 legisladores, 36 fórmulas, propietario y suplente. Hay 22 de mayoría y 14 de representación proporcional. ¿Por qué 22 de mayoría? Porque el Estado se divide en 22 espacios geográficos y en cada uno de esos se le conoce como distrito electoral uninominal y se vota en cada uno de esos distritos para elegir una fórmula, es decir, un diputado que gane en ese distrito. Y los restantes 14 son de representación proporcional. Se da en base al porcentaje de votación que hayan obtenido los partidos políticos y se da la repartición. Hay que respetar, pues, que no hay una sobrerepresentación y que también se respeten las reglas de paridad de género para que no haya más legisladores o legisladoras. Puede haber más legisladoras, desde luego, pero no más legisladores varones. Y el Poder Judicial también en el Estado, por ejemplo, pues lo encabeza el Supremo Tribunal o Tribunal Superior de Justicia, que tiene pues un Poder Judicial integrado con una presidencia, 10 salas civiles y 10 salas penales, que también en el 2027 van a ser electos de manera democrática, pero también se requiere que tengan estudios de licenciatura en Derecho. Son 10 salas civiles, 10 salas penales. Además, existen jueces de segunda instancia, jueces menores civiles, jueces menores mixtos, de extinción de dominio, de oralidad mercantil, jueces de adolescentes, de impugnación para adolescentes, de oralidad de adolescentes. Además están los jueces orales familiares y los jueces laborales, los mixtos, de ejecución, de justicia alternativa. Entonces es toda una estructura también para la impartición de la justicia. Pero ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entre un juez o una justicia estatal de una justicia federal? La propia Constitución nos hace una distribución de competencias, es decir, establece cuáles son las materias de orden federal que atenderán las autoridades federales,
cuáles son las autoridades que son de orden estatal y que atenderán consecuentemente las autoridades estatales o locales, y cuáles son las competencias o materias de orden municipal que van a atender en el orden municipal. Y en el orden municipal, déjenme decirles que a nivel federal y a nivel estatal sí hay división de poderes, pero a nivel municipal no hay división de poderes. Es un solo poder que se llama ayuntamiento. El ayuntamiento es un órgano colegiado, que en este caso sería pues el presidente municipal o presidenta, síndico o síndicos y los regidores. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, pues son las alcaldías, que están en un proceso de cambiarse a la entidad 32 y por lo tanto, pues ahorita son órganos unipersonales, pero están en ese proceso de cambiarse a ser la entidad federativa número 32. Dejó de ser el Distrito Federal, que era la sede de los poderes de la Unión. Actualmente la Ciudad de México es sede de los poderes de la Unión, pero hay recintos federales. Pero la entidad federativa, Ciudad de México, va homologándose cada vez más a una entidad federativa. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita de los tres órdenes de gobierno, de la división de poderes federal, estatal y en el caso de la municipal, que son las reglas de los presidentes, síndicos y regidores. Eduardo, Leslie, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o comentario. No, por el momento ninguna, todo va quedando claro. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Leslie. En el ejercicio del poder público, para ir terminando este tema, en el ejercicio pues están los actos de autoridad en el derecho constitucional. El acto de autoridad se refiere pues a cualquier manifestación de la voluntad realizada por un órgano del Estado, como una dependencia, un funcionario o una entidad gubernamental que imponga una obligación, que restrinja un derecho o que afecte a la esfera jurídica de una persona, ya sea persona física, ya sea persona moral. Esos actos deben provenir de una autoridad con facultades legales para emitirlos y pueden ser de carácter legislativo, administrativo o judicial. A lo que voy es que el acto de autoridad es todas aquellas acciones u omisiones que emiten los servidores públicos. ¿Quiénes son los servidores públicos? Aquellos que fueron contratados, que su sueldo es pagado con recurso público y que realizan una función pública, que tienen derechos y obligaciones consagrados en la Constitución o en las leyes, ya sean federales, ya sean estatales, ya sean municipales. De ahí que podamos hablar de funcionarios, perdón, de servidores públicos federales, estatales y municipales. Y cada uno va a atender el ámbito de sus competencias. Si es una materia federal, porque así lo establece la Constitución, porque así lo establecen las leyes, lo va a realizar una autoridad federal, lo va a realizar una autoridad estatal o lo va a realizar una autoridad municipal. Puede que existan convenios de coordinación o colaboración. ¿Qué es esto? Esos convenios de coordinación o colaboración puede ser que la autoridad federal le encargue a un estado de la República, por ejemplo, el Servicio de Administración Pública, Tributaria, perdón, el SAT, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es para la recaudación de los impuestos, que le encargue a un estado de la República a través de su Secretaría de Finanzas, por ejemplo, que recaude algunos impuestos en colaboración, en auxilio, en ayuda, y que después recupere pues ese recurso, que obtenga algún beneficio y lo demás que se lo mande pues a la federación. Y entonces se pueden establecer convenios de colaboración en materia fiscal, en materia de recaudación de impuestos. Lo mismo también puede haber convenios en donde el Estado se ponga de acuerdo con los municipios para realizar alguna actividad. Por ejemplo, el impuesto predial, déjenme decirles, es un impuesto que se cobra a los que tienen una vivienda, que puede ser una casa habitación, que puede ser un terreno y que está establecido en un municipio. Y se cobra un impuesto, pero ¿para qué pagan impuestos? Pues para que puedan acceder a los beneficios o a los servicios públicos de recolección de la basura, de seguridad pública, del pavimento, de las calles, de la seguridad pública, de todos los elementos que implican pues la urbanización y que hay que estarlos pagando. Y entonces esa cuota, ese impuesto, se está pagando de manera anual, por ejemplo, el impuesto predial. Pero también existe un régimen donde te puedes inconformar ante un exceso o un abuso del ejercicio de la función pública
y entonces puedes acudir a un tribunal para que puedan estar demandando, por ejemplo, la nulidad o la ilegalidad. Pero eso lo van a ver en otra materia, en otro módulo más adelante, que es el de Derecho Procesal Administrativo, donde se va a establecer algunas reglas o algunos consejos que se les van a dar sobre cómo estar demandando la nulidad. Entonces, bueno, eso es a grosso modo algo que les quería comentar. Les estaré subiendo más material. El día de mañana les voy a subir el cronograma de la tercera semana y algún otro material adicional. Y de todos modos, pues yo quedo a la orden para cualquier duda, cualquier pregunta y espero pues que estén terminando de manera satisfactoria este módulo de Derecho Constitucional. Como les decía, que es una materia muy importante porque de ahí surgen pues las demás materias porque están previstas en el texto constitucional. Yo les agradezco este tiempo que se tomaron hoy domingo para asistir a esa segunda sesión síncrona y bueno, yo estaría subiendo este material que está quedando video grabado y que pues estaría complementando las demás instrucciones. Muchas gracias a todas, a todos, especialmente a Eduardo, Leslie, por su participación. Que tengan un bonito noche de domingo y un excelente inicio de semana. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, maestro. Contrario, que descansen. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, igualmente.